Hoy vamos a meternos de lleno en un documento de lo más peculiar. Desde luego. Se titula Cristóforo del Bosque de los Tres Cuernos. Nos llegó como un cuento para un niño, para un tal Santi. Pero en cuanto empiezas a leer te das cuenta de que es mucho más. Muchísimo más. Es casi un manual de autodesarrollo, pero disfrazado de fábula, con un protagonista que es un triceratops, nada menos. Exacto. Y eso es lo que lo hace tan brillante, en mi opinión. Coge una estructura que a todos nos suena, la del cuento infantil con animales que hablan, el sabio, el rey enfermo. Sí, los arquetipos de siempre. Justo, y usa todo eso para empaquetar ideas que son en realidad bastante complejas. Habla de la coherencia interna, de ese equilibrio tan difícil entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que al final hacemos. Es como si la historia fuera solo el envoltorio, ¿no? Y dentro estuviera el manual de instrucciones. Esa es la palabra. Un manual de instrucciones para el ser humano. Totalmente. A ver, el protagonista es Trino, el Triceratops, que tiene 3 cuernos de colores. Y cada uno es una herramienta. Una para pensar, otra para sentir y otra para actuar. Eso es. La misión que nos hemos propuesto aquí es ir pelando las capas de esta fábula para entender la filosofía que hay detrás. Y sobre todo, cómo convierte conceptos tan abstractos en algo práctico, en una tabla de aventuras que parece, sacada de un videojuego. Es una pasada, esa parte. Vale, pues vamos a desglosar esto porque empieza con un acertijo que de verdad te deja pensando un buen rato. Un acertijo que es la clave de todo en realidad. Te sitúa de golpe en el centro del problema. Pues sí. A ver, se nos presenta a Trino con sus 3 cuernos. El rojo, para la verdad del pensamiento. El blanco, para la belleza del sentimiento. Y el azul, para la bondad de la acción. Y de repente se encuentra con un personaje singular, Nasrudin el búho. Que está buscando su llave dorada debajo de un árbol. Claro. Y Trino, pues con toda la lógica del mundo, le pregunta si la perdió ahí. Y el búho va y le suelta. No, la perdí dentro de mi casa, pero la busco aquí afuera porque hay más luz. Al principio suena a disparate total. Totalmente. Claro, porque es una paradoja. Y de hecho, esta es una anécdota muy famosa de la tradición sufí. El objetivo es ese, sacudirte la lógica. La moraleja es la base de todo el cuento. ¿Cuál sería? Pues que nos pasamos la vida buscando soluciones a nuestros problemas de dentro, fuera. Ya. La ansiedad, la tristeza, la falta de propósito, lo buscamos en el trabajo, en las relaciones, en comprar cosas. Porque ahí fuera hay más luz. Es más fácil mirar ahí. Claro, es más visible. Pero la llave, la solución de verdad casi siempre está dentro. En esa oscuridad interior donde, no nos atrevemos a mirar. Y esa idea es que conecta directamente con el problema central de la historia, que es que hay un rey enfermo, el rey corazón. ¿Sí? El texto dice que sufre de arterioesclerosis, pero me encanta cómo lo describe. No es un término médico, es pura metáfora. Los caminos del bosque se han vuelto rígidos, duros. Es una metáfora potentísima. Y la causa, según el cuento, no es algo externo, no es un virus. No. El rey está enfermo porque está demasiado ocupado pensando preocupaciones en su cabeza. Esa frase es brutal. Esos pensamientos, ese run mental, actúan como martillos. Día tras día van golpeando y endureciendo su cuerpo. ¿Y su reino entero? Exacto. La rigidez física es solo un reflejo de la rigidez del alma, de la falta de flexibilidad. Y el rey, pues como Nasrudin con la llave, busca la cura fuera, en médicos, en pócimas. Cuando el origen del mal está en su propia mente. Ahí está. Vale, entonces, para curarlo, Nasrudin le dice a Trino que no hace falta una pócima, sino 3 ejercicios mágicos. 1 por cada cuerno. Y aquí es donde la fábula se convierte de repente en un manual de entrenamiento. Sí, aquí empieza lo práctico. El primer ejercicio, para el cuerno rojo, el del pensar, se lo enseña un tal Don Conejo Sabio. El nombre no es casual, claro. La mente, con esa tendencia a saltar de un pensamiento a otro sin parar, es muy parecida a un conejo asustado. Es verdad, qué buena imagen. Y la tarea que le pone parece, de verdad, ridículamente simple para un problema tan gordo. ¿Qué le pide? Que mire un lápiz. O cualquier objeto, da igual. Durante 5 minutos. Solo eso. Pero el truco es que cada vez que la mente se le vaya a otra cosa, tengo hambre, me aburro. Lo que pasa siempre. Claro. Pues tiene que traerla de vuelta amablemente al lápiz. Una y otra vez. Es que lo que está describiendo, sin ponerle la etiqueta moderna, es una práctica de meditación de concentración, la base del mindfulness. Ah, claro. El objetivo no es dejar la mente en blanco, que eso es imposible,
El objetivo es darte cuenta de que la mente se ha ido y ejercitar el músculo de la atención para traerla de vuelta. Me gusta eso del músculo. Es que es como adiestrar a un cachorro. No lo castigas por escaparse. Simplemente, con paciencia, lo traes de vuelta a tu lado. Este es el primer paso, y es fundamental para calmar ese martilleo constante que enfermó al rey. Es aprender a ser el dueño de tu atención. Vale, entonces, primer paso, calmar la mente, que es como el origen del problema. Pero la enfermedad también era física, era de rigidez. Supongo que el siguiente paso tiene que ver con el cuerpo, con la acción. Exactamente. El segundo ejercicio es para el cuerno azul, el de la acción. Y este se lo enseña Doña Ardilla Tranquila. Y de nuevo la tarea parece minúscula: regar una planta todos los días a la misma hora. El texto subraya algo que me parece crucial. Hay que hacerlo no porque alguien te lo ordene, sino porque tú decides hacerlo. Ahí está todo el meollo. Pero, ¿por qué algo tan pequeño como regar una planta puede tener tanto poder? Decisión. La decisión. Al hacerlo cada día, a la misma hora, por voluntad propia, estás fortaleciendo el músculo de la voluntad. Estás dejando de ser reactivo, de actuar solo por impulsos o porque te lo mandan. ¿Y pasas a ser proactivo? Justo. Es un acto de autodisciplina consciente. En un mundo que nos empuja a actuar por impulso a cada segundo, la capacidad de decidir algo y hacerlo con constancia es un superpoder. Es la fuerza del cuerno azul, actuar deliberadamente. Entendido. Ya tenemos el control de la mente y la fortaleza de la voluntad. Nos falta el tercer elemento, el cuerno blanco, el del sentir. Y para este, Trino se encuentra con Don Venado ecuánime. Aquí entramos en un terreno que me parece complicadísimo, el equilibrio emocional. Desde luego. Don Venado le dice a Trino, cuando algo bueno pase, no saltes demasiado alto de alegría. Y cuando algo malo pase, no caigas demasiado bajo de tristeza. Mantén el equilibrio. Y Trino muy acertadamente le pregunta si eso no es un poco aburrido. Y, a ver, a mí de primeras me suena a apatía, a que nada te importe de verdad. Es la objeción lógica, claro. El objetivo es convertirse en una persona fría, sin emociones. Pero la respuesta del venado es clave. ¿Qué le dice? Que no se trata de reprimir ni de no sentir. Se trata de estar presente y consciente de lo que sientes. La metáfora que usa es preciosa. El objetivo es convertir tu corazón en un lago tranquilo donde puedes ver el reflejo de las estrellas. Qué bonito. Si el lago está agitado por la euforia o la desesperación, no se ve nada. La ecuanimidad no es no sentir la ola. Es aprender a surfearla sin que te arrastre y te ahogue. Vale. Es crear un espacio interior de calma desde el que puedes observar tus emociones, sentirlas a tope, pero sin identificarte con ellas hasta el punto de perder tu centro. Esa distinción es fundamental. No es suprimir, es observar sin que te arrastre la corriente. Con estas tres herramientas, Trino llega por fin al castillo del Rey Corazón. Y el panorama es desolador. Sí, el rey está gris y rígido en su trono. Y lo que hace Trino es aplicar las tres lecciones juntas, como una terapia de choque. ¿Por qué no funcionan por separado? Son un sistema. Primero, con el cuerno rojo, el del pensar, le enseña la meditación del objeto, con una flor para calmar el martilleo. Ajá. Luego, con el cuerno blanco del sentir, le canta una canción muy simple para tranquilizar su corazón. Y finalmente, con el cuerno azul, el de la acción, le da una medicina. Pero no es una medicina real, ¿verdad? No, es oro líquido, simbólico. El texto lo llama aurum y dice que representa la luz del sol interior. Y con esa triple acción, el rey se cura. Recupera el color, la flexibilidad, y en ese momento, por fin, entiende el acertijo de Nasrudine del principio. Claro, que la llave de su sanación nunca estuvo fuera. Siempre estuvo dentro de él, en su propia capacidad para gobernar su mente, sus emociones y sus acciones. Y es justo aquí cuando se desvela el significado del título del cuento, Cristóforo. ¿Qué significa exactamente? Nasrudine se lo explica a Trino. Le dice que un Cristóforo es, etimológicamente, el que lleva a Cristo dentro. Pero el texto le quita la connotación puramente religiosa para darle un sentido universal. Ese Cristo interior o esa luz interior es esa chispa de conciencia y de poder que en teoría todos tenemos. Ya veo. Los milagros, como la curación del rey, no son magia externa, son el resultado natural de alinear esas tres fuerzas internas.
De hecho, el texto usa otra analogía que es potentísima, la del barco. A ver, Dice que el pensar es el timón, que fija el rumbo, el sentir son las velas que captan la energía, y el actuar es el ancla que nos mantiene firmes. ostras, qué bueno. Si el timón, las velas y el ancla trabajan en armonía, puedes navegar a cualquier destino. Un momento entonces. La historia pasa de ser una fábula a ser literalmente una guía de ejercicios con niveles, como si fuera un juego. Exacto. Eso sí que no me lo esperaba. El documento tiene una sección llamada Guía Práctica para Santiago. Es una tabla de aventuras. Esta gamificación es, para mí, la parte más genial de todo el documento. Transforma una filosofía que podría quedarse en algo muy abstracto en un programa de entrenamiento concreto y motivador. Totalmente. Las misiones son muy claras. Nivel 1 para el pensar. La misión de observar un objeto, 5 minutos al día. El lápiz. Nivel 2 para el actuar. La misión de la tarea diaria a la misma hora. La planta. Y nivel 3 para el sentir. La misión de, cuando aparezca una emoción fuerte, parar un momento, respirar y simplemente observarla, sin juzgar. El lago tranquilo. Justo. Y además propone 2 rituales diarios. El ritual del oro solar por la mañana, que es una meditación con afirmaciones, y la revisión nocturna. Uf, la revisión nocturna es un ejercicio clásico de muchas escuelas de desarrollo interior, y es dificilísimo. ¿En qué consiste? En recordar el día al revés, en orden cronológico inverso, desde que te acuestas hasta que te levantaste por la mañana. Vaya tela. Suena increíblemente difícil. Mi mente la mayoría de las veces solo quiere saltar a lo que me preocupa de mañana. Claro, pero supongo que ese es el punto, ¿no? Entrenar la memoria y la atención de una forma muy precisa. Ya. El valor de toda esta estructura es que hace que el progreso sea tangible. Y el cuento usa otra metáfora brillante para esto. Un tablero de ajedrez. ¿Un tablero de ajedrez? Sí. Dice que tenemos 3 fichas, pensar, sentir y actuar, y que el objetivo es llevar las 3 juntas hasta la casilla 64. No sirve de nada que la ficha del pensar llegue muy lejos si la del actuar se queda en la primera fila. Ah, qué bueno. El progreso debe ser equilibrado. Exacto. No puedes alcanzar la iluminación, como la llama el texto, si descuidas una de tus facetas. Deben avanzar en armonía. Incluso hay una parte sobre geometría salada que me pareció fascinante. Pide dibujar un triángulo equilátero. Sí. Y poner en cada vértice una de las fuerzas. Pensar, sentir y actuar. Y justo en el centro, el corazón. Es una representación visual perfecta de la interdependencia. Es un sistema estable. Si una de las puntas falla, si solo piensas pero no actúas, o si solo sientes de forma caótica sin la claridad del pensamiento, El equilibrio se rompe. La estructura se cae, justo. Pero cuando las 3 funcionan juntas, con la misma fuerza, crean un centro estable y poderoso. El corazón, el rey sano. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué significa todo esto? La historia de Trino es una invitación a dejar de buscar soluciones fuera y a convertirnos en el capitán de nuestro propio barco. totalmente. Propone que la verdadera sanación, la capacidad de cambiar nuestra realidad, no depende de cosas de fuera, sino de este trabajo diario, consciente y equilibrado, de alinear lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y esa idea queda sellada con el último regalo que Nasruddin le hace a Trino al final de la historia, La pequeña llave dorada. la que buscaba al principio. Trino le pregunta qué puerta abre, y la respuesta de Nasruddin es nada y todo. Muy poético. Es que la llave no abre ninguna puerta física. Es un recordatorio, un objeto simbólico para llevar encima y recordar que la capacidad de cambiar y de sanar, la llave, la tenemos siempre nosotros. No es algo que haya que encontrar. No. Es la decisión consciente, renovada cada día, de usar nuestros 3 cuernos. Y para que no quede ninguna duda de que esto va en serio, el texto termina con una postdata firmada por un tal Rudolf Steiner. Sí, que insisten que esto no es fantasía. Cito textualmente. No es un cuento, es la verdad de cómo funciona tu ser. Es una declaración de intenciones muy fuerte. Dice que practicar estos ejercicios evita que el alma se vuelva rígida, como el rey corazón, y la prepara para poder leer el libro de la vida. Eso es muy potente. Hay que dejar que cale un momento. Es una forma muy bella de hablar de la sabiduría que se obtiene a través del autoconocimiento. No es un conocimiento de libros, sino una sabiduría vivida, integrada en el propio ser. Sí, es una conclusión muy profunda. Pero no es el final del todo.
El documento nos deja con una última nota, una sugerencia muy curiosa. Así. Pregúntale a Hachi Choco, que suponemos que es el perro de la familia, cuál es su cuerno favorito. Me encanta ese final. Es un guiño juguetón que te saca de la solemnidad del mensaje anterior y te lanza una pregunta para que reflexiones. Totalmente. Si estos tres principios, pensar, sentir, actuar, son la base del equilibrio humano, ¿cómo se manifiestan en la naturaleza? Los animales no parecen tener este conflicto interno que tenemos nosotros. No, desde luego. Su pensar, sentir y actuar parecen ser una sola cosa, unificada, instintiva. Quizá nos deja con la idea de que nuestro objetivo no es inventar nada nuevo, sino recuperar una unidad que ya existe en la naturaleza y que nosotros, con nuestra mente tan compleja, hemos perdido por el camino. ¿Qué podríamos aprender de esa coherencia instintiva? Esa es la pregunta. Una buena pregunta para quedarse pensando.